Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver nuestra clase acerca de lo que es la introducción a la metodología clínica, a través de la cual pues nosotros vamos a ir aprendiendo a cómo elaborar una historia clínica y esta semana pues vemos la fase inicial, que son los datos generales. Sin embargo, algo que yo no quisiera que se les olvidara es lo que aprendimos la semana pasada. Y la semana pasada aprendíamos a realizar entrevista, aprendíamos qué es la entrevista, cuáles son los distintos tipos de entrevista y además de eso, factores, por ejemplo, que van a ser susceptibles de modificación a la entrevista. Pero aprendíamos muchas estrategias de cómo poder entrevistar, muchos tips importantes de llevar a cabo a la hora que nosotros hacemos una entrevista. ¿Y por qué es básico esto? Porque a través de la entrevista nosotros vamos a obtener la historia clínica del paciente, vamos a obtener información que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Pero algo que no quiero que se les olvide es de que a través de la entrevista nosotros también vamos a llevar a cabo una adecuada relación médico-paciente y que esto es sumamente importante para que nosotros podamos obtener la información que necesitamos. Muy bien, entonces empecemos definiendo qué es clínica. Cuando nosotros hablamos de clínica, decimos que la palabra viene de cline, que significa lecho, y meder y cuidar, porque a través de la clínica nosotros nos vamos a encargar del cuidado del paciente en su lecho mismo. O sea, vamos a ir a atenderlo a ese lugar donde él puede estar postrado, donde él está sufriendo enfermedad. Hasta ahí vamos a llegar nosotros en la aplicación de lo que es la clínica. También podemos decir que clínica, en última instancia, significa resolver, según el arte y la ciencia, el problema que nos plantea cada enfermo, la cual se debe sujetar a principios fundamentales, debe sujetarse a leyes y métodos con riguroso razonamiento, los cuales se deben realizar en una secuencia lógica para su aplicación, a manera de que esto ayude a la interpretación de los resultados obtenidos y finalmente llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, si hablamos de métodos que debemos utilizar, hablamos, por ejemplo, en examen físico, las 4 técnicas básicas de examen físico. Y hablamos, por ejemplo, que la primera es inspección, luego sigue palpación, percusión y auscultación. Sin embargo, este orden se debe seguir con mucho riguroso razonamiento. No podemos alterar ese orden porque entonces alteraría el producto. Se dice que el juego lógico de análisis y síntesis que exige el diagnóstico se funda básicamente en los conocimientos que nosotros hemos adquirido. Yo les comentaba la semana pasada en la clase de entrevista que los conocimientos que ustedes adquieran a través de los 6 años de la carrera les va a servir para conocer, por ejemplo, qué van a preguntar en determinado momento cuando quieren llegar a un diagnóstico específico, ¿verdad? Porque el paciente va a consultar por varios síntomas y nosotros debemos preguntar los datos semiológicos de cada síntoma y en base a eso ir considerando las posibilidades diagnósticas. Además de eso, también deben saber que se realiza siguiendo un orden, el cual es necesario poseer y cumplir en cada una de sus etapas, ¿verdad? Ese orden no puede ser alterado, ese orden siempre se debe seguir. Por ejemplo, cuando yo hago un historial clínico, lo primero que voy a hacer es datos generales, luego motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales patológicos, no patológicos, antecedentes familiares, revisión por sistemas y perfil social. Ese es el orden que va a llevar el historial clínico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ordenar los conocimientos de acuerdo a un modus operandi. Lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Todos los conocimientos que hemos adquirido en los cursos que vamos siguiendo a través de la carrera. Entonces podemos decir que la metodología clínica consiste en guardar rigurosamente el orden que debe seguirse en el examen del enfermo, reconociendo para esto el valor semiológico que tiene cada uno de los síntomas para poder plantear hipótesis diagnósticas. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba esto la semana pasada? Y que luego esas hipótesis diagnósticas van a orientar lo que es la prosecución del examen físico y finalmente
nos van a ayudar toda esta información a elaborar un juicio diagnóstico definitivo y poder llegar a la conclusión final, que es el diagnóstico del paciente. Muy bien, entonces para que nosotros podamos hacer un diagnóstico, es importante que eso requiere algunas premisas que deben estar presentes para que yo pueda hacer un diagnóstico. Uno de ellos es que debe estar presente el enfermo. Si yo no tengo presente al enfermo, si lo estoy viendo o escuchando a distancia, eso no va a ayudar a que yo sea de utilidad para hacer un diagnóstico. Por lo tanto, lo primero que se requiere para que yo haga un diagnóstico es que el enfermo esté presente. Segundo, el interrogatorio, ¿verdad? A través del interrogatorio o la elaboración de una historia clínica, yo voy a obtener todos los datos semiológicos del padecimiento del paciente, los cuales me van a ayudar a hacer un diagnóstico. Si ustedes se recuerdan, con la elaboración de una historia clínica de una forma correcta, mediante el interrogatorio, yo puedo tener ya un 70% del diagnóstico. Luego de que yo hago mi entrevista y mi historia clínica, procedo a hacer el examen físico, el cual me va a proporcionar un 20% del diagnóstico. Y finalmente concluyo con lo que son los estudios complementarios. Por ejemplo, si yo le pido al paciente un ultrasonido, una tomografía, una radiografía, un examen de sangre, un examen de orina, constituyen estudios complementarios y que estos me van a proporcionar un 10% de lo que es mi diagnóstico. Entonces, ya uniendo toda esta información, yo voy a llegar al resumen mental que culmina con la clasificación de una enfermedad que se le conoce como diagnóstico. Se menciona que la primera tarea del médico al enfrentarse con el paciente es la del diagnóstico. Y para poder hacer lo que es un diagnóstico, se puede valer de varios medios. Uno de ellos es el hábito de la observación. Se recuerdan que yo les mencionaba que es muy importante que nosotros seamos muy buenos observadores y una forma de poder ir cultivando nuestra observación es que nosotros vayamos haciendo ejercicios de ir viendo, por ejemplo, en dos imágenes cuáles son las diferencias que tienen. Eso va a hacer que nosotros nos vayamos fijando mucho más en lo que es los detalles que podemos encontrar en cada una de las personas. Vamos a observar, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, la postura que el paciente tiene, los gestos, las ruboraciones. Además de eso, pues una observación general de su presentación. Cómo va vestido, por ejemplo, podemos observar si lleva la corbata de lado, si la lleva bien colocada. Además de eso, la marcha y muchas características especiales de la persona en general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tener muy buen hábito de observación. Luego, pues tenemos que tener la capacidad para poder estructurar una historia clínica y para poder nosotros tener esa capacidad, es muy importante que nosotros nos conozcamos de memoria cuáles son los componentes básicos de la historia clínica. También es muy importante que nosotros desarrollemos habilidad para realizar el examen físico, ¿verdad? Y el examen físico en sus utilizando las cuatro técnicas de examen físico, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces tenemos que tener mucha habilidad, conocer cada una de estas técnicas y cómo se aplican en las distintas áreas del cuerpo donde las vamos a utilizar. Además, eso es muy importante que nosotros tengamos habilidad o experiencia para sacar conclusiones de la información que nosotros hemos acumulado, ya que esto nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Algo muy importante es saber que existen muchas enfermedades que se pueden diagnosticar a simple vista, pero la gran mayoría de los casos no es tan simple o tan sencillo poder hacer un diagnóstico. Es por eso que es importante que nosotros sepamos cómo recolectar muchos datos para poder llegar a conocer cuáles son las causas y los mecanismos de los síntomas presentes. Se menciona que la dificultad con la que más a menudo se tropiezan los médicos muchas veces no es la de no saber, sino la de no poder recordar de un modo lógico y ordenado los conocimientos que han adquirido a través
de sus estudios, ¿verdad? Además de eso, vamos a ver que el estudiante de medicina muchas veces se encuentra limitado por lo que es la falta de experiencia y eso puede ser, ¿cómo se podría decir? No permitirle el poder llegar a lo que es un diagnóstico. Por ejemplo, si tuviera que resolver un caso de disnea y tos y él no encuentra la solución, aunque él pueda venir a leer todo un montón de tratados acerca de lo que son patologías del aparato respiratorio, no poder llegar a ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces él se estaría perdiendo en un laberinto de cuadros clínicos e incluso podría equivocarse en lo que es el diagnóstico, ya que la disnea y la tos que el paciente pueda tener podrían no ser de un origen respiratorio, sino podría tratarse de un origen cardíaco o renal. O lo que yo les mencionaba en la clase anterior, también podría ser un efecto secundario de un medicamento, ¿verdad? Entonces, por más que uno estuviera leyendo un montón de tratados acerca de problemas respiratorios, no encontrar cuál es la causa. Además de eso, es importante saber que lo que necesita el estudiante para poder hacer un diagnóstico es un método o técnica por medio de la cual se pueda recordar de procedimientos del examen físico que es indispensable practicar y cómo poder interpretar los datos que vaya obteniendo y cómo han de considerarse las posibles causas. Y al final, este es el fin de la metodología clínica. Luego entonces empezamos ya con lo que es la descripción de algunas definiciones importantes que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, la primera de ellas es saber qué es semiología. Y es importante saber que la palabra semiología deriva del griego semeien, que significa signo, y logos, que significa tratado. Se menciona que la semiología se ha considerado como un arte y una ciencia metodizada del diagnóstico médico, lo cual es un requisito indispensable para aplicar la terapéutica más apropiada y poder predecir lo que va a ocurrir a partir del momento en que se hace el diagnóstico, es decir, poder nosotros determinar cuál es el pronóstico que tiene el paciente. También podemos decir que dentro de la que es la semiología existen algunos términos de uso médico que es muy importante que ustedes conozcan cuál es su significado, ya que constantemente se van a estar familiarizando con estos términos en la realización de lo que es una historia clínica. Y uno de ellos es el síntoma. Cuando nosotros hablamos de un síntoma, se menciona que es todo trastorno subjetivo de una enfermedad. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos que es un trastorno subjetivo? Eso quiere decir que es algo que el paciente está experimentando, pero que nosotros como médicos no podemos percibir o que no podemos comprobar y cuyo conocimiento llega a nosotros sobre todo por medio de lo que es el interrogatorio. Por ejemplo, si un paciente me dice que tiene dolor, esto va a ser un síntoma porque únicamente el paciente lo va a percibir, pero yo no lo puedo ver o medir. Otro término es el término signo. Cuando nosotros hablamos de un signo, podemos decir que es toda manifestación objetiva de una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como médico lo puedo observar y lo puedo medir. Como por ejemplo, si yo físicamente estoy viendo un exantema o una alteración del pulso, eso se puede decir que es un signo. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando yo veo, por ejemplo, un resultado de laboratorio en donde veo que hay una hiperglicemia, por ejemplo, esto ya se convierte en un signo. Otro término es el término síndrome, y cuando nosotros hablamos de síndrome se menciona que es un conjunto de signos y síntomas que aparecen al mismo tiempo y que pueden caracterizar a una enfermedad determinada. Intencionalmente yo les puse a un pacientito Down, porque los pacientitos Down padecen lo que se conoce como un síndrome de Down, y es porque ellos nacen con un conjunto de signos y síntomas que caracterizan su enfermedad. Y uno de estos es de que los pacientes pues pueden presentar pliegues epicánticos u ojos como achinados, pueden presentar un puente nasal ancho, pueden presentar micrognatia o un maxilar inferior pequeño,
pueden presentar macroglosia o lengua grande, por ejemplo. Además de eso, estos pacientes pueden cursar en algunos casos con leucemia, retraso mental en grado variable. Algo característico de ellos es que son muy cariñosos y les gusta la música. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, poseen varios signos y síntomas que van a caracterizar al síndrome de Down. Luego tenemos otro término que es signo patognomónico. Y cuando nosotros hablamos de signo patognomónico, se menciona que es aquel que demuestra de una manera absoluta la existencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este signo está presente, sí o sí es la enfermedad que nosotros estamos considerando. Y uno de ellos es la presencia de las manchas de Koplik, que estas pueden estar presentes en el sarampión. Si ustedes logran observar acá en la imagen, voy a poner el puntero, estamos viendo estas manchas de color blanquecino que van a aparecer en lo que es la mucosa maxilar. Recuérdense que el maxilar tiene dos capas, una capa externa o cutánea y una capa interna o mucosa. O sea que es esta área que va a estar justo en las regiones laterales de lo que son nuestros dientes, ¿verdad? Entonces, si vemos estas manchas blanquecinas con un halo eritematoso alrededor, son las manchas de Koplik y cuando están presentes eso nos va a sugerir que nuestro paciente tiene sarampión. Otro término es el pródromo. Cuando nosotros hablamos de un pródromo, se menciona que es la serie de síntomas iniciales de una enfermedad, pero que por lo general tienden a ser triviales y a veces equívocos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona inicia con síntomas, muchas veces estos síntomas pueden no orientarnos a un proceso de enfermedad específico. Es por eso que se menciona que pueden ser triviales o que pueden tener muchas vías. Como por ejemplo, si a mí me consulta un paciente el día de hoy con historia de náuseas y vómitos únicamente, yo puedo considerar muchos procesos patológicos posibles. Pudiese ser desde un problema gastrointestinal, un problema urinario, una inflamación de oído, una meningitis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como solo son un par de síntomas iniciales, las causas pueden ser muchas. Es por eso que se menciona que pueden ser triviales y muchas veces equívocos, porque nosotros podemos confundirnos. Luego vamos a encontrar otro término que es el término diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, la definición de este es que es un resumen mental que culmina con la clasificación de una enfermedad. Resumen para el cual nosotros vamos a necesitar los datos que se obtienen a través de la entrevista médica o del interrogatorio de anamnesis, como son, por ejemplo, datos generales, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales patológicos, no patológicos, antecedentes familiares, revisión por sistemas y perfil social. Además de eso, se le agregan lo que son los hallazgos encontrados durante el examen físico y los resultados de exámenes complementarios que se le hayan realizado a nuestro paciente. Al final, entonces, cuando unimos toda esta información, es que nosotros podemos llegar al diagnóstico que tiene nuestro paciente. Vamos a encontrar también que existen variantes del diagnóstico y dentro de estas variantes del diagnóstico vamos a encontrar todos estos tipos de diagnóstico. Empecemos por el primero, que es el diagnóstico clínico. Se menciona que el diagnóstico clínico es el diagnóstico basado en síntomas y signos de una enfermedad. Por ejemplo, si mi paciente tuviera historia de fiebre, de tos, y a la hora que yo realizo el examen físico encuentro, por ejemplo, estertores basales bilaterales, yo puedo hacer diagnóstico de que mi paciente cursa con un proceso neumónico basal derecho, para lo cual me estoy basando únicamente en los hallazgos que he encontrado eh, en la clínica, ¿verdad? Diagnóstico físico. El diagnóstico físico es el diagnóstico basado en la información obtenida mediante el examen físico. Entonces, perdonen jóvenes, entonces el diagnóstico clínico es aquel que se basa en los signos y síntomas de la enfermedad. El diagnóstico físico
es el que se basa en la información obtenida mediante el examen físico del paciente, empleando técnicas como son inspección, palpación, percusión y auscultación. El diagnóstico directo es el diagnóstico que, por la existencia de un cuadro clínico mínimo, permite identificar la enfermedad, como por ejemplo, si mi paciente lleva las ronchas características de varicela, que era lo que yo les contaba en la clase anterior, yo a simple vista puedo decir, mi paciente tiene varicela. Entonces realizo un diagnóstico directo. Diagnóstico diferencial. Es el diagnóstico que determina cuál de dos enfermedades con síntomas similares es la que padece el paciente. Entonces yo aquí debo enumerar las enfermedades que tienen síntomas similares y entonces luego hacer un diagnóstico diferencial, decidir por qué, por ejemplo, por qué signo o síntoma que tiene el paciente o qué hallazgo al examen físico, yo puedo concluir al final cuál de los diagnósticos es el que mi paciente tiene. Y el diagnóstico por exclusión es el diagnóstico que se realiza excluyendo todas las posibles causas de los síntomas que se consideran menos una. Entonces yo tengo varias posibles causas, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente que venía con historia de náusea y vómitos. Entonces yo tengo causas, ¿verdad? Una de las causas puede ser una infección gastrointestinal, otra causa puede ser una otitis, otra causa puede ser una infección urinaria. Entonces yo tengo varios diagnósticos diferenciales, pero debo excluir todas las posibles causas de la enfermedad. Entonces yo vengo y digo, bueno, luego de que mi paciente presentó las náuseas y los vómitos, inició con un cuadro diarreico, ¿verdad? Entonces ya yo puedo excluir, por ejemplo, una otitis o una infección urinaria y me quedo con el diagnóstico que es una infección gastrointestinal. Es así como se realiza el diagnóstico por exclusión. Luego entonces nos vamos ya directamente a ver lo que es una historia clínica. Y cuando nosotros hablamos de la historia clínica, es muy importante saber que es un documento que nosotros vamos a elaborar, el cual consta de varios componentes que vamos a ver más adelante. Pero además de eso, algo que yo quisiera dejar muy claro es de que la información que va a ir dentro de la historia clínica es la información que hemos obtenido a través del interrogatorio de anamnesis utilizando la técnica de la entrevista. También información que hemos obtenido a través del examen físico, estudios complementarios y cambios en el estado del paciente, y también va a incluir, por ejemplo, acciones terapéuticas llevadas a cabo. Por lo tanto, entonces podemos encontrar información como, por ejemplo, el listado de problemas o los procesos patológicos que el paciente tiene, tratamientos que le hayan instituido, diagnósticos que hayan llevado a cabo. Además de eso, es importante saber que la historia clínica es un documento básico, tanto para el médico y el paciente, en donde se registra toda la historia médica de la persona y donde el médico va a venir a estudiar, valorar e interpretar el estado de salud del paciente. Por lo tanto, podemos decir que la historia clínica es un documento informativo a disposición del personal, tanto médico como paramédico, dentro del cual nosotros vamos a venir a evaluar qué posibles diagnósticos tiene el paciente. Es importante saber también que este documento debe elaborarse de una forma clara, concisa. Se deben anotar los datos importantes de forma cronológica, o sea, en el orden en que han ido apareciendo. Y algo muy importante es que la letra con que se realice debe ser una letra legible y ordenada, porque recuérdense que es un documento que no solo va a estar para mi uso, sino que también va a ser utilizado por otros médicos o por el personal de enfermería también. Algo importante saber también de lo que es la historia clínica es que este es un documento médico legal, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a escribir. No debemos escribir las cosas solo por escribirlas, sino que debemos ser
fijarnos muy bien en lo que estamos escribiendo dentro del historial, porque como dijeran en las películas, ¿verdad? Todo aquello que usted escriba o deje de escribir dentro de la historia eh, puede tener implicaciones legales. Por ejemplo, usted el día de hoy está haciendo el historial de su paciente y pues dice, bueno, voy a escribir que amaneció muy bien y que lleva una evolución adecuada y de repente su paciente hace un paro cardiorrespiratorio después de que usted ha escrito esa nota, ¿verdad? Entonces, quien lo vaya a leer va a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí, verdad? El médico está diciendo que está muy bien en su nota y el paciente ha fallecido. Entonces, es muy importante que todo lo que usted escriba ahí eh, sea muy bien razonado, que no escriba solo por escribir y que lleve información que sea verídica. ¿Cuáles son entonces los principales requisitos para nosotros poder realizar una entrevista y una historia clínica? Se menciona que el principal requisito a realizar es la motivación, pero hay que tomar en cuenta que no solo es la motivación que posea el paciente, sino también la motivación que nosotros le demos. Puede ser que el paciente se encuentre motivado por el afán de sentirse aliviado de un síntoma que le produce incomodidad, por ejemplo, ¿verdad? Otro requisito para la entrevista es el demostrar el interés que se tiene por aliviar cada una de sus molestias, ¿verdad? Si yo le demuestro interés a mi paciente en aliviar lo que él tiene, él se va a sentir que está siendo apoyado o que sí se le está poniendo atención. Y por último, el tercer requisito que es la comprensión, ¿verdad? Que él sienta que nosotros estamos comprendiendo los problemas que él presenta y que pues estamos interesados en lograr un alivio de los mismos. También la historia clínica a través de la entrevista vamos a ver que posee algunos objetivos. Estos objetivos son importantes de considerar. Entonces, el primer objetivo a lograr es lo que es el contacto o lo que es la comunicación, la confianza del paciente, o sea, lo que nosotros conocemos como una adecuada relación médico-paciente. El segundo objetivo. El segundo objetivo es obtener toda la información de una forma sistemática y completa, lo cual nos lleva por el camino correcto del diagnóstico. Se considera que a través de la entrevista nosotros podemos obtener un diagnóstico correcto en un 70%. 20% del diagnóstico se obtiene a través de lo que es el examen físico y el otro 10% se va a obtener a través de lo que son los datos complementarios. Luego tenemos lo que es el tercer objetivo y el tercer objetivo se basa en obtener los elementos de juicio para dirigir, lo que es el examen físico y poner más atención en determinado órgano o sistema. El cuarto objetivo es estimar lo que es la gravedad del paciente y de esta forma nosotros poder determinar las acciones que vamos a tomar. Y el quinto objetivo nos permite considerar cuál es el tratamiento más probable a utilizar. Cuando nosotros hablamos entonces de la historia clínica, vamos a ver que esta consta de dos partes fundamentales. Una de ellas es el interrogatorio o anamnesis y la otra es el examen físico. Entonces empecemos conociendo cuáles son los componentes del interrogatorio o anamnesis. Y uno de los primeros componentes es el que vamos a aprender esta semana, que es la elaboración de los datos generales. En algunas ocasiones uno podría decir, bueno, los datos generales únicamente es la obtención de datos como por ejemplo nombre, sexo, edad, pero no, los datos generales también nos van a brindar información importante para lo que es el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los componentes del interrogatorio o anamnesis? En primer lugar, son los datos generales. Segundo, el motivo de consulta. Tercero, historia de la enfermedad actual. El cuarto son los antecedentes personales patológicos y no patológicos y familiares, revisión por sistemas. Y lo último, que algunas personas consideran importante preguntar y algunos consideran que no es de importancia, pero pues cuando nosotros lo veamos y lo analizamos vamos a ver
que el perfil social también nos da información que puede ser importante para conocer cuál es la causa del proceso patológico que mi paciente pueda estar sufriendo. Entonces, podemos decir que todos estos son los componentes del interrogatorio o anamnesis. Empecemos entonces con lo que son los datos generales, que es lo que vamos a aprender esta semana. Y dentro de los datos generales, lo primero que nosotros vamos a preguntarle a nuestro paciente es el nombre. Con respecto al nombre es muy importante saberlo porque de esta forma usted va a poder identificar al paciente. Otra cosa importante del nombre es que este nos sirve para recordar que nosotros no debemos despersonalizar a la medicina, o sea, que no debemos tratar a la persona por un número de cama o por una patología, ¿verdad? No decir, por ejemplo, él es el paciente de la pancreatitis, él es el paciente de posapendicectomía, sino que debemos decir su nombre. Tampoco es válido decir, el paciente de la cama 20, el paciente de la cama 10, sino decir, por ejemplo, don José Gómez es el paciente que está siendo tratado por esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, siempre debemos referirnos al paciente por su nombre. Recuerden aquellos tips importantes que veíamos la semana pasada en entrevista. 1. No utilizar nombre de pila a menos que se trate de un niño, como por ejemplo decirle a un señor que se llame José, decirle don Chepito, pase adelante, ¿verdad? A menos que sea un paciente que nosotros ya hayamos estado en contacto con él y que él nos haya dicho, por favor, no me diga don José, sino dígame don Chepito, ¿verdad? Recuérdense también que no debemos dirigirnos a una persona anciana diciéndole, por ejemplo, abuelito, abuelita, querido, querida, o mi rey o mi reina. También recuérdense que cuando vamos a referirnos al paciente, no debemos, debemos preguntarle cómo se pronuncia su nombre, su apellido, para no incurrir en errores. El siguiente rubro que incluimos dentro de lo que son los datos generales es la edad. Es muy importante que nosotros acá anotemos no solo la edad real o cronológica, sino que también entre paréntesis nosotros escribamos la edad aparente, porque la edad cronológica debe tener relación con la edad aparente. Por ejemplo, si mi paciente cronológicamente tiene 30 años, pero aparenta tener 40, tenemos que tomar en consideración que existen procesos patológicos que pueden acelerar el envejecimiento. O también la edad aparente nos puede dar mucha información acerca de lo que es el estado o el estilo de vida, perdón, que tiene el paciente. Entonces, por eso es importante anotar edad cronológica y entre paréntesis edad aparente. Algo muy importante en relación a la edad es que siempre debemos escribir a la par a qué nos referimos con el número que estamos escribiendo. Por ejemplo, si escribimos a la par 2, es un paciente de 2 años, entonces vamos a escribir a la 2 y a la par años. Eso es muy importante porque a muchos se les olvida y solo escriben 2. Y es importante, sobre todo si estamos en pediatría, escribir 2 qué. Puede ser que el paciente tenga 2 días, que tenga, perdón, 2 horas, 2 días, 2 semanas, 2 meses o 2 años. Por lo tanto, es muy importante que siempre a la par le escribamos la dimensional. También con respecto a la edad, fíjense que no solo es preguntar qué edad tiene el paciente. Se menciona que el conocer la edad también nos va a ir dando una idea de qué procesos patológicos puede tener el paciente, ya que existe una relación cronológica de las enfermedades y los distintos periodos de la vida. Por ejemplo, vamos a ver que en la infancia y la adolescencia son más frecuentes las enfermedades exantemáticas, como lo es la varicela, el sarampión, la escarlatina, la parotiditis, por ejemplo, que son más comunes en estas edades. También la glomerulonefritis aguda, hepatitis vírica, reumatismo poliarticular agudo, la parotiditis, tuberculosis pulmonar. En el adulto, acá vamos a ver más enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, litiasis renal o biliar. Enfermedades profesionales, como son la gastritis o el colon irritable. En la vejez vamos a ver que es más común procesos vasculares atróficos, como por ejemplo la claurosis vulvar,
que son placas blanquecinas de sequedad que pueden aparecer en la vulva y que esto en muchas ocasiones puede estar relacionado con trastornos hormonales secundarios a la menopausia, por ejemplo. También se puede encontrar lo que es el prurito senil y tumores malignos. Se considera que las enfermedades que se presentan por primera vez antes de los 40 años, o sea que si su paciente es menor de 40 años, generalmente las enfermedades pueden ser de naturaleza infecciosa. Pero cuando una enfermedad aparece después de los 40 años, es más común que sean de una naturaleza neoplásica. También es importante saber que las cardiopatías pueden estar presentes tanto en la juventud como en la vejez, pero cuando una cardiopatía aparece en una persona joven, generalmente su origen es congénito o inflamatorio, y cuando aparecen en la vejez, su origen va a ser degenerativo. Luego, pues vamos a interrogar acerca de lo que es el sexo. A la hora que nosotros escribimos el sexo, pues no solo es escribir información como que de que si es sexo masculino o femenino, sino que a través de esta información nosotros vamos a saber, por ejemplo, qué patologías son más comunes de acuerdo a los sexos. Por ejemplo, los hombres viven menos tiempo que las mujeres. También vamos a ver que dentro de las causas hay mayor incidencia de enfermedades. También encontramos taras o defectos físicos, procesos hereditarios, vida tensa, por ejemplo, abuso de alcohol y tabaco y condiciones biológicas, los cuales van a hacer que un varón viva menos tiempo que una mujer. También en el varón vamos a ver que son más comunes procesos coronarios, procesos respiratorios, gástricos y hepáticos crónicos. Y en las mujeres son más frecuentes procesos biliares, como por ejemplo una colecistitis aguda, también problemas del tiroides como bocio, anemia hipocroma, también poliartritis crónica primaria, distonía neurovegetativa e hipertensión esencial son más comunes en el sexo femenino. También vamos a ver que la frecuencia con que se presenta una litiasis urinaria es el triple en el varón en relación con la mujer. Sin embargo, vamos a ver que lo que es la pielitis y la pielonefritis en la niñez se va a dar de una igual forma en hombres como en mujeres, pero de los 15 a los 50 años es más frecuente en el sexo femenino y a partir de los 50 años en adelante es más frecuente en el sexo masculino. Entonces, vean cómo no solo escribir a la par de sexo masculino-femenino no es simplemente eso, sino el conocer el sexo del paciente también nos lleva a conocer procesos patológicos que son más comunes en cada sexo. También se ha visto, por ejemplo, que lo que son las venas varices son más comunes en el sexo femenino, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no puedan presentarse también en el sexo masculino. Pueden presentarse en el sexo masculino, solo que con menos frecuencia. Son más frecuentes en el sexo femenino. Lo mismo ocurre con estos procesos patológicos. Con respecto a lo que es la raza, en la raza nosotros es importante preguntarla porque existe incidencia racial de algunas enfermedades, ¿verdad? Se ha observado que, que existe patologías que pueden ser padecidas por razas en específico. Cuatrifages mencionaba que cada raza tiene sus características patológicas de la misma forma que presenta sus peculiares rasgos físicos. Y entonces encontramos que, por ejemplo, el cáncer del estómago es más frecuente en los chinos. Lo que es la talasemia es más frecuente en lo que son las razas del Mediterráneo. ¿Y qué es la talasemia? Es una anemia hereditaria que se va a deber a un trastorno en la producción de hemoglobina en la sangre y que pues de forma característica es más común en las razas del Mediterráneo. Se ha observado también que la raza negra tiende a padecer más de hipertensión arterial. En los judíos, por ejemplo, son más comunes enfermedades genético-degenerativas, como por ejemplo lo que es la enfermedad de Tay-Sachs
¿Y qué es la enfermedad de Tay-Sachs? Se menciona que es una enfermedad potencialmente mortal del sistema nervioso que se transmite de padre a hijos. Ocurre generalmente cuando el cuerpo carece de exosaminidasa A. Esta es una proteína que ayuda a descomponer un grupo de químicos que se encuentra en el tejido nervioso llamado gangliósidos. Y sin esta proteína, lo que son los gangliósidos, se acumulan en las células con frecuencia en lo que son las neuronas del cerebro, ¿verdad? Generalmente esta es causada por un gen defectuoso en el cromosoma 15. Entonces esta es una enfermedad común en lo que son los judíos. Otra enfermedad es la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria que es poco frecuente en donde una persona no tiene cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Esto va a causar acumulación de sustancias grasosas en lo que es el hígado, en el vaso, pulmones, huesos y a veces en el cerebro. Otra enfermedad que pueden padecer los judíos es la enfermedad de Niemann-Pick. Se menciona que lo que es la enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad lisosomal transmitida por herencia autosómica recesiva y que se va a caracterizar por la acumulación de esfingomielina, colesterol y otros lípidos en diferentes órganos, causando lo que son alteraciones celulares y viscerales. Y estos tres procesos patológicos pues son más comunes en lo que es los judíos. Luego vemos que, por ejemplo, el cáncer del hígado es más frecuente en los africanos del subsahara, en los japoneses es más frecuente que padezcan de miopía, hipertensión arterial y enfermedad de Takayasu. Con respecto a lo que es la enfermedad de Takayasu, también se le conoce con el nombre de enfermedad sin pulso. Y la enfermedad de Takayasu es un tipo de vasculitis que no es muy común. Es un grupo de trastornos que causa inflamación de los vasos sanguíneos. Y la inflamación daña la arteria grande que lleva sangre del corazón al resto del cuerpo, como lo es la aorta y sus ramas principales. Esta enfermedad puede producir estrechamiento u obstrucción de las arterias o debilitamiento de las paredes arteriales. Esta generalmente uno de los signos es que el paciente no se le palpa pulso en la parte superior del cuerpo. Entonces, por ejemplo, viene usted y mira al paciente y viene y toma el pulso carotídeo y no lo percibe, ¿verdad? Lo que él está teniendo es una enfermedad de Takayasu, ¿verdad? No van a creer que está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente japonés que vengo y le trato de sentir el pulso en miembros superiores, cuello, por ejemplo, y no lo percibo, debo considerar que su diagnóstico puede ser enfermedad de Takayasu. Entonces vean cómo cada raza tiene también procesos patológicos propios y que pues eso también nos puede ayudar a hacer diagnóstico. Luego preguntamos acerca de lo que es la religión. Y pues en religión también pudiésemos decir, bueno, simplemente es escribir qué religión tiene el paciente, pero no, también es importante saber la religión porque las religiones pueden imponer limitaciones. Por ejemplo, la religión hindú prohíbe el destace del ganado vacuno, ya que ellos consideran que las vacas son sagradas, entonces no consumen carne de res, lo cual pues podría traerles deficiencias de proteína, por ejemplo. La religión judaica e islámica que prohíben ciertos alimentos con respecto a esta religión. Ellos prohíben, por ejemplo, el consumo de animales terrestres que tengan pezuñas hendidas y rumien, como por ejemplo ovejas, cabras, ciervos y vacas. Para ellos no está permitido, por ejemplo, comer cerdo, conejo, liebre, perros, camellos y caballos. Tampoco pueden comer águila, buitre o avestruz, ¿verdad? Que son los alimentos que tienen prohibidos. Pero además de eso, los judíos no comen la sangre de los animales, ya que ellos, de acuerdo a su religión, consideran que la sangre lleva la vida del animal, por lo que ellos no consumen sangre. Los testigos de Jehová que prohíben lo que son las transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Entonces,
Esto sí es muy importante anotarlo dentro del historial clínico. Si es un paciente que es testigo de Jehová, nosotros debemos saber que ellos no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces, por ejemplo, si usted tenía un paciente en una sala de emergencias que llega inconsciente y que lleva pérdidas sanguíneas y es necesario transfundirlo, y usted desconoce que es testigo de Jehová, pues no tiene implicaciones legales el hacerlo. Pero si usted, conociendo la información en la historia clínica, que es un testigo de Jehová y lo transfunde, esto sí puede tener implicaciones legales. ¿Por qué los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones sanguíneas? Porque ellos consideran que la sangre de la persona lleva su ser. Y si la persona, por ejemplo, es una persona mala y dona su sangre, si uno la recibe, uno se puede volver también malo. Entonces, por eso ellos no aceptan transfusiones sanguíneas. Otro es el ser vegetarianos, ¿verdad? Porque los vegetarianos por religión no consumen ningún tipo de alimento basado en carnes, por ejemplo, pollo, res. Ellos, su alimentación está basada más que todo en vegetales, ¿verdad? También es muy importante que nosotros preguntemos acerca del estado civil, ya que esto nos va a dar la idea de cómo está la estabilidad emocional del paciente. Saber, por ejemplo, si es un paciente que está casado o que está unido, ya que estos van a tender a ser más estables emocionalmente. Si es soltero, sabemos que está expuesto a enfermedades venéreas o a drogadicción. Y también si son solteronas, que pues se les conoce como personas que han llegado a cierta edad y aún no se han casado, generalmente tienden a padecer trastornos neuróticos, ¿verdad? O trastornos del humor, momentos que están alegres, momentos que están enojados. También es importante que nosotros preguntemos el domicilio o residencia donde el paciente vive. Conocer la zona donde vive el paciente y sus condiciones de salubridad, determinar el grado de riesgo y sospechar o descartar enfermedades derivadas de las condiciones ambientales que prevalecen en la zona donde está el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente vive en un condominio privado, el cual le dan mantenimiento, sus calles se mantienen limpias, sus flores bien recortadas, va a ser bien distinto a un paciente que viva, por ejemplo, cerca de un mercado, que si pasamos nosotros por esas áreas tipo 6 de la tarde, vamos a ver que son volcanes de basura y que la contaminación es extremada, ¿verdad? Entonces, no va a ser igual vivir en un área que en otra. También debemos saber, por ejemplo, si es una persona que vive en una zona marginal, ya que personas que viven en áreas marginales de la ciudad o en la periferia o en las orillas generalmente tienden a padecer más enfermedades parasitarias o infecciosas. Vamos a ver también que patologías como lo es el estreñimiento y cáncer de intestino grueso son más comunes en personas que viven en zonas urbanas. Y lo que es el quiste hidatídico y la actinomicosis son más frecuentes en la gente del campo. Con respecto a lo que es el quiste hidatídico, también se le conoce con el nombre de hidatidosis o equinococosis quística. Esta es una enfermedad zoonótica parasitaria causada por el Echinococcus granulosus y su ciclo vital incluye, por ejemplo, perros, ovejas y algunos otros animales. Y aunque tiene una prevalencia mundial, se ha mencionado que esto es más frecuente en las áreas del campo. Con respecto a lo que es la actinomicosis, podemos decir que esta es una infección crónica que va a ser causada principalmente por la bacteria anaerobia Actinomyces israelí. Y esta especie de bacteria normalmente reside en las grietas entre los dientes y las encías, en las amígdalas y en las membranas mucosas que cubren lo que son los intestinos. Luego también es muy importante saber lo que es el lugar de procedencia. Cuando nosotros investigamos el lugar de procedencia, se dice que es el lugar de donde procede nuestro paciente. Y esto también nos puede ayudar a la elaboración de un diagnóstico. Pero yo diría que es importante saber de dónde viene o a dónde ha viajado recientemente. Por ejemplo, tengo un paciente que es originario, digamos, de Mazatenango, y ahora está viniendo o se vino a vivir acá a Quetzaltenango. Es muy importante saber qué enfermedades son endémicas de esa área porque el paciente pudiese padecer alguna enfermedad del área de donde él viene.
También es importante saber, por ejemplo, si alguien de aquí de Shela acaba de viajar a la costa. Digamos que hoy viniera con historia de fiebre, dolor articular, dolor de cabeza y tiene antecedente que una semana atrás viajó a un área de la costa sur, podemos considerar que pueda tener eh, algún proceso como por ejemplo malaria, dengue, chikungunya, que son patologías que son más frecuentes en esas áreas y que uno diría, bueno, alguien que es de Quetzaltenango, ¿cómo puede adquirirlas, verdad? Pero por eso es importante también tener historias de viaje a esos lugares. Es importante saber también que acá en Guatemala nosotros tenemos enfermedades que son endémicas o que son propias de nuestro país, como lo es parasitismo, paludismo, diarrea y desnutrición. Dentro de las enfermedades podemos encontrar lo que es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que es bien común en toda el área sur y oriental de Guatemala y que esta pues va a ser transmitida específicamente por la picadura de las chinches. Tenemos también lo que es la oncocercosis, que se conoce también con el nombre de enfermedad de Robles, porque fue descubierta por Rodolfo Robles, o también se le conoce como ceguera de los ríos. Esta enfermedad se caracteriza porque va a producir grados de ceguera variable y es más común en la región occidental de Chimaltenango. Fíjense que la forma como se dieron cuenta que esta enfermedad era más común en Chimaltenango fue porque un estudiante de medicina observó que en un lugar que estaba en Chimaltenango que se llamaba Buena Vista, en ese lugar casi todas las personas tenían más de algún problema de la vista y a él le llamó la atención que las personas de ese lugar en su mayoría tenían problemas de la vista y entonces decide hacer un estudio y cuando hace el estudio eh, se da cuenta que lo que las personas tienen es oncocercosis y es así como se determina que en este lugar es más frecuente en Chimaltenango es más frecuente esta enfermedad. Tenemos también lo que es la leishmaniasis, que se le conoce con el nombre también de oreja de chiclero, que esta va a ser más común en el Petén. Y por último, dentro de los datos generales, también debemos indagar acerca de la ocupación que tiene nuestro paciente. Alguien pudiese decir, bueno, lo único que nos interesa ahí escribir es a qué se dedica la persona, pero debemos saber también que la profesión a la cual la persona se dedique lo va a ser también susceptible a distintos procesos patológicos. Cuando nosotros hablamos de ocupación es muy importante que definamos qué es una enfermedad profesional. Y podemos decir que una enfermedad profesional es aquella que se adquiere en el curso del trabajo realizado por cuenta ajena. Dentro de esto podemos encontrar que pueden haber enfermedades que resulten, por ejemplo, de agentes climáticos, microtraumatismos repetidos, contacto con sustancias nocivas, radioactivas, alergénicas, cuando hay excesiva tensión psíquica por exceso de competencia o mucha responsabilidad o inseguridad laboral, también puede hacer que la persona maneje demasiado estrés, la presencia de o exponerse constantemente a ruidos continuos, heridas o alteraciones del ritmo circadiano, que eso pues lo padecemos bastante los médicos, ¿verdad? Se nos altera el ritmo circadiano porque cuando estamos de guardia tenemos que estar alertas durante más tiempo. Dentro de esto tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, las personas que fabrican acumuladores o los que manipulan pinturas o se dedican a pintar, por ejemplo, automóviles. Esto los puede predisponer con más frecuencia a intoxicación por plomo. También el uso de insecticidas se menciona que puede producir anemia plástica y atrofia amarilla aguda del hígado. Los obreros de la construcción y mecánicos también pueden sufrir traumatismos diversos, ya sea porque algunos instrumentos les caigan encima o porque se caigan de los andamios. El trabajar también en medios polvorientos como minas hace más susceptibles a las personas a asma bronquial y neumoconiosis. El estrés también que puede producir el trabajo puede conducir al paciente a padecer gastritis o colon irritable. Y nosotros los trabajadores de salud, pues tampoco estamos exentos a enfermarnos, ¿verdad? También nos podemos enfermar directamente por el contacto estrecho con el paciente, ¿verdad? Exposición, por ejemplo, a aerosoles de agentes contaminantes nos puede predisponer a padecer enfermedades
y también accidentes que puedan ocurrir durante los procedimientos que realizamos, ¿verdad? Como por ejemplo, si alguien se cortara con un bisturí o que se pinchara con una aguja contaminada por hepatitis B o VIH, ¿verdad? Eso podría también ponernos en riesgo de procesos patológicos. Entonces vemos cómo el trabajo que realice una persona o su ocupación no es simplemente el hecho de preguntar a qué se dedica. Desde ahí nosotros ya podemos tener información importante para hacer un diagnóstico. Muy bien, jóvenes, entonces llegamos al final de nuestra clase. Como ustedes vieron, fuimos aprendiendo ya lo que es la metodología clínica, cuál es el orden que se debe seguir en lo que es la obtención de información, la obtención de un examen físico, para llegar finalmente a lo que es un diagnóstico. Empezamos a aprender lo que es una historia clínica, que es un documento básico para el personal médico y paramédico, y también aprendimos cuáles son cada uno de sus componentes. Y empezamos ya a conocer la fase inicial en cuanto a la elaboración de una historia clínica, que es la obtención de los datos generales, que a grosso modo alguien podría decir, bueno, solo es llenar datos de filiación como nombre, edad, sexo, raza, religión, etcétera. Pero ya aprendimos que no, que cada uno de estos rubros nos van a ir dando ya información importante que nos puede servir para lo que es el diagnóstico de nuestro paciente. Finalmente, decirles que al final del documento les he incluido un ejemplo de datos generales para que ustedes puedan guiarse en cuanto al aprendizaje de su elaboración. Muy importante conocer ¿cómo se puede decir? ¿Qué rubros constituyen lo que son los datos generales? O sea, ¿qué incluyen los datos generales? Y además de eso, conocer el orden o secuencia que cada uno de estos lleva. Recuérdense que cualquier duda, pues vamos a estar en contacto esta semana. Pueden hacérmela de forma presencial. Estamos ahí con mucho gusto para resolverles inmediatamente cualquier duda. Espero verlos pronto. Cuídense.